en distintas esquinas por donde pasaba la gente. Como algunas de las manifestaciones pasaban por el centro donde vive gente más pudiente y demás, pues algunos ponían bandera española para provocar también. Hubo prohibición de manifestaciones en muchos pueblos, como en Santa Illa, en Córdoba, en varios pueblos más. Pero lo más grave fue lo que ocurrió en Málaga. Lo que ocurrió en Málaga ese 4 de diciembre de 1967 fue muy grave. Fue el presidente de la Diputación de Málaga, a pesar de haberse votado en la propia Diputación, votaron a favor de poner la bandera andaluza junto con la bandera española. Al paso de la manifestación, el señor, por llamarlo de alguna manera, el asesino el presidente de la Diputación de Málaga, él, por su cuenta y riesgo, dijo que no se ponía, en ningún momento ponía la bandera andaluza. Lo ocurrido, estaba claro, no era algo, lo que ocurrió en Málaga ese día no fue algo que pasó porque de pronto lo que tenía que pasar, estaba muy preparado. Está muy preparado, no sé exactamente si era la muerte de un manifestante, pero sí la provocación, sí el bañar con sangre la respuesta tan grande y tan masiva de la gente. La manifestación, imaginar lo que son 150.000, estamos hablando de Málaga, 150.000 personas en la calle. Imaginaros lo que es eso. Bueno, pues en Málaga, cuando la manifestación pasaba frente al Palacio de la Diputación, al ver que no estaba puesta la bandera andaluza, la gente empezó a protestar, a silbar, ¿no? Y entonces en ese momento un muchacho, que no se debe confundir, hay gente que confunde, hoy en la cadena se lo estaba escuchando y lo siguen diciendo más, hablan de que la persona que se sube a poner la bandera andaluza, que no estaba en el mástil, un manifestante, era Caparrós, García Caparrós, el que muere. No es así. Hay un muchacho, que además tengo el nombre, se llama García Berlanga, un chaval de 20 años que era obrero de la construcción, que además tenía que ser un máquina, porque para subir ahí donde estaba, si lo habéis visto alguna vez la imagen o la foto, era, vamos, de chapó, de escalador nato, subió hasta arriba jugándose el físico y puso la bandera andaluza. No quitó la española, también quien dice, no, es que quitó la española, no. Puso la bandera andaluza, que es la que tenía que estar ese día y la que no quiso poner el presidente de la Diputación. En ese momento, ya antes de empezar todo eso, estaba la Diputación Provincial de Málaga, estaba repleta de policías, de lo que entonces se llamaban policías armadas, que eran de gris, iban los conocidos como grises. Eso, bueno, ya sabéis, no vamos a hablar de lo que suponían esos personajes y de cómo actuaban, ¿no? Y más en aquella época siguen siendo prácticamente en muchas cuestiones parecidos, pero bueno, entonces era mucho peor todavía, ¿no? Había, aparte de esto, había multitud de fascistas en las inmediaciones, esperando en las inmediaciones de la Diputación. De pronto, sin avisar y sin decir nada, la policía irrumpe en la manifestación y empieza a tirar botes de humo, balas de goma contra todo Dios. Eso hizo que se produjera una estampida enorme de la mayoría de la gente y la manifestación se partió en dos partes, se partió la manifestación. En ese momento la gente, buena parte de la gente sale huyendo despavorida, muerta de miedo, pero hubo mucha gente joven y mucha gente luchadora que dijo no, y que se enfrentó a la policía como pudo, con lo que tenía a mano, piedras, objetos, lo que pillaban, ¿no? Entonces en ese momento la policía no solo utiliza ya los botes de humo y las balas de goma, sino que coge sus pistolas y empiezan a disparar. Y entonces muere Manuel José García Caparrós. Muere. Parece ser, no está claro, parece ser que la bala le entra por el pecho y que fue a corta distancia, pero hay muchas dudas sobre ese tema. Lo que sí está claro es que fue la propia policía armada la que disparó y la que mató a Caparrós. Al caer, bueno, pensar, Caparrós tenía 19 años. Era un obrero que trabajaba en una fábrica de cerveza, la fábrica de cerveza de Victoria, me parece que se llama la cerveza que había en Málaga entonces, en esa fábrica, y era militante, era afiliado del sindicato Comisión Obrera. El responsable de la Diputación, el responsable de todo lo que pasó en último, era Francisco Cabezas López, más conocido como Pancho. El Pancho el personaje era amigo íntimo pues, de personajes como sonarán, como Girón de los más antiguos, o sonará Girón de Velasco, gente del movimiento nacional, como el suegro, que ahora está muy famoso, el suegro de Gallardón, ¿cómo se llama? Villa. ¿Cómo? ¿De Villa? ¿Vilera? No. ¿Cómo se llama ese?
Utrera Molina, que el suegro ha salido ahora con el tema de tal, el suegro de Gallardón, Utrera Molina, que era jefe del movimiento nacional y fue, me parece, ministro con Franco y demás. Bueno, Málaga en esos momentos y ahora incluso hay un sitio donde se han establecido muchos grupos fascistas, no solo del Estado español, sino incluso de Europa, ¿no? Y bueno, el presidente de la Diputación era un tío terco, fascista y íntimo amigo de esta gente, o sea que todo fue premeditado y buscado. Pero no solo la culpa fue del presidente de la Diputación, es que lo peor vino casi después. O sea, bueno, el tema fue gravísimo, la gente llena de ira durante varios días, fue una batalla campal Málaga. Málaga fue una batalla campal en la que la gente salió a la calle, demostró su ira contra todos los símbolos del capitalismo, contra los bancos, contra los grandes almacenes, porque aquello fue muy grave. Fue muy grave porque imaginaros lo que son 150.000, 200.000 personas en la calle, con niños, con mujeres, y fue Caparrós el que murió cuando Caparrós no había hecho nada, como ninguno de ellos. Es que podía haber sido cualquiera de esas 150.000 personas en las que hubiera muerto. Fue un tema muy grave y que estuvo a punto de causar muchos más problemas, ¿no? Pero lo peor no es la muerte solamente, el asesinato, sino que lo volvieron a asesinar después. Lo volvieron a asesinar con el proceso judicial. Un proceso judicial dirigido por un juez. Si el presidente de la Diputación era fascista, el juez era todavía mucho más. O sea, desde el principio tenía muy claro que no iba a investigar. No hubo ninguna investigación, se perdieron pruebas, desaparecieron testigos. Fue terrible. Fijaros que duró 7 años y medio el proceso judicial. Y durante esos 7 años y medio no hubo ni una persona que fuera procesada. Y a los 8 años de terminar, del 4 de diciembre del 77, se suspendió, se sobreseyó, se dice, sobreseyó, ¿no? ¿Se dice? Sí. El abogado aquí que nos puede informar. Fue sobreseído. Fue sobreseído el caso, ¿no? Y ahí quedó Caparrós. Caparrós no hubo ninguna, ni ha habido ninguna justicia para su asesinato. La justicia la estáis dando gente como vosotros, como vosotras cuando estáis aquí. La gente que hoy en Andalucía, en otros muchos puntos, está recordándolo, y esa es la justicia. La justicia, cuando Andalucía algún día sea libre, es cuando verdaderamente haremos justicia para Caparrós. Bueno, esta inesperada salida a la calle de la gente, del pueblo andaluz, el asesinato de Caparrós y la respuesta tan grande de la gente, de los malagueños, asustó a los partidos, que estaban preocupados más bien por contener la energía que se desató el pueblo de manera espontánea. Los partidos ya querían instalarse en el sistema y no querían unas masas concienciadas y dueñas de su destino. Solo deseaban ocupar su sitio con ese reparto, en ese régimen ya españolista y capitalista que ya se visualizaba y que en todos estos días estamos viendo en qué consiste este régimen capitalista y españolista, lo estamos viendo. Ya se veía desde entonces. Alguna gente lo veía, pero muy poco. La mayoría solo estaban buscando estos partidos, todos, la mayoría de los partidos solo buscaban posicionarse dentro del sistema y coger las migajas o un plato de lentejas se vendieron, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que intentaron de todas las maneras posibles que se olvidara lo que pasó el 4 de diciembre. Los partidos aceptan el llamado Pacto de la Moncloa, que os sonará, son unos pactos muy negativos para la clase trabajadora, porque en esos años 70 era muy dura y muy fuerte la lucha de los obreros. La gente más joven lo recordamos como un momento, yo creo que para mí por lo menos, esos años fueron el único año en que yo creía que era posible un cambio social de verdad. Esa sociedad socialista, o como queréis llamarle, comunista, anarquista, o mejor, o sociedad más igualitaria, o como queréis llamarla, en ese momento aún la visualizábamos. Había una lucha tremenda y en las fábricas los trabajadores eran solidarios, había una huelga. Y la fábrica al lado se ponía al lado, y la gente salía, no como ahora, que ahora nadie se mueve por nadie, ¿no? Fue un momento de verdad de eclosión y demás, ¿no? Pues no, los pactos de la Moncloa hicieron que empezaran los pactos sociales, que los sindicatos se convirtieran en lo que son hoy, máquinas al servicio del capital, máquinas que realmente lo único que buscan es seguir viviendo y protagonizando y demás, pero no cambiar la realidad del pueblo andaluz, no cambiar la realidad de la clase trabajadora, no cambiar la realidad de los inmigrantes, de la gente que viene aquí a trabajar. Y aprobaron una constitución, la de 1978, que es muy importante que sepamos que esa constitución no impide que el pueblo andaluz hoy pueda tener un régimen jurídico que te permita alcanzar mayores cuotas de soberanía, ¿no? Para poder solucionar nuestros problemas. No solo el pueblo andaluz, para el pueblo catalán, ya lo estamos viendo, para el pueblo vasco y para todos los pueblos que conforman el Estado español. Eso fue el 4 de diciembre del 77. El 4 de diciembre del 78 se firma el llamado Pacto de Antequera. El Pacto de Antequera, en el que ya
reconsideran que las ansias de libertad del pueblo andaluz se van a llevar por el camino exclusivo de la Constitución. No van a ser tan osados los partidos ya de convocar como el 4 de diciembre a todo el pueblo andaluz y esperar, y no, ya tenían miedo de ese pueblo andaluz, y entonces lo que hacen es decir, bueno, ahora todo lo vamos a reconducir por el camino de la Constitución, por el camino, ¿no? El último año que se celebra el 4 de diciembre como tal es el 4 de diciembre, y que lo organizan estos partidos también, es el 4 de diciembre de 1979. A partir de ahí, solamente las organizaciones soberanistas, nacionalistas, independentistas y las más radicales de izquierda, además son las únicas que siguen celebrando y que seguimos celebrando el 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. El 28 de febrero de 1980, ya sabéis, se hace el referéndum para acceder a la autonomía. Eso tiene mucha importancia porque, y tenía mucho que hablar de ese tema, pero lo vamos a dejar porque si no soy muy pesado y vamos a tirar mucho tiempo. Y el 20 de octubre del 81 se vota el Estatuto de Carmona, que es el Estatuto de Autonomía que en estos momentos tenemos, que mucha gente lo llamamos, en vez de Estatuto de Carmona, el Estatuto de la Dependencia, porque no ha servido absolutamente para nada. Porque solo dependemos de Madrid, dependemos de Bruselas, dependemos y no hemos conseguido que los andaluces poder resolver nuestros problemas y conseguir cotas de autogobierno. A partir de entonces, los partidos oficialistas y del sistema ponen el 28 de febrero como Día de Andalucía y olvidan el 4 de diciembre. Daros cuenta que no fue una cosa que surgió porque sí, que estaba todo muy bien premeditado también. ¿Y en qué se ha convertido el Día de Andalucía el 28 de febrero? En un acto totalmente folclórico, en la que se juntan en el Parlamento 4 parlamentarios que no tienen otra cosa que hacer y hacen 4 tonterías ese día, además en plan folclórico, y no hay otra cuestión, porque ya estoy viendo, por ejemplo, pues bueno, se le dio la medalla de Andalucía a la duquesa de Alba, o sea, y como eso, no sé si en la Pantoja, no sé qué, ya no me extraña, o sea, es que auténticamente de vergüenza, son actos exclusivamente folclóricos y que no defienden para nada